Bien, llegamos a nuestra sesión número 2 del mes de octubre y cerramos las masterclass virtuales de este mes hablando de un estilo de vino que es súper exitoso y súper famoso a nivel mundial y es uno de mis estilos favoritos, que es el champán. Eh, Hay mucho que decir del champán, hay mucha teoría, datos históricos, datos interesantes, fun facts, un montón de cosas, maridajes que yo decía por dónde empezar esta sesión. Y bueno, creo que es muy diferente a las sesiones que hemos tenido anteriormente. No traigo así en sí un índice, digamos, un temario en lo que nos vamos a ir ordenando, pero sí tengo de cierta forma como planificado ciertos temas que cuando ya terminé de prepararles la sesión dije, este es un tema para que nos ayude a entender un poquito más cuál es el tipo de champán que debo de tener según cierta ocasión de consumo o maridaje. La verdad que por ahí más va por eso, porque nos vamos a centrar muchísimo en cada uno de los tipos de champán que existen. No voy a entrar mucho en la técnica de cómo se elabora el champán. Como les comentaba, la sesión del octubre del 2024 lo cubre de principio a fin la parte cómo se elabora el champán, pero sí vamos a platicar sobre puntos específicos o factores más bien que son importantes a la hora de elaborar un champán y ahí no, vamos a ahondar un poquito más. Pero para comenzar, esto siempre yo me lo había preguntado. ¿Por qué a veces le decimos el champán y otras la champán? De ahora en adelante, el champán es el vino. Nos referimos al vino espumoso de la región de Champagne como el champán. Si estamos hablando de la región de Champagne, nos vamos a referir como la champán. Ya con esto, pues nos ayuda un montón también a referirnos correctamente con todos aquellos amantes de esta bebida, ¿verdad? Referirnos exactamente cuando hablamos sobre el champán o cuando estamos hablando sobre la champán, que repito, es la región, y el champán nos referimos al vino. Podríamos decir que la viticultura aquí en La Champagne comienza desde muchísimos años atrás, muchísimos, pero siglos. Y no voy a irme tan atrás, sino que me voy a ir de una vez a la Edad Media. Y en la Edad Media, este santo, San Remi, el que tienen ahí a su izquierda, es una estampita de San Remi. De él se han extraído en su testamento que sí existía pues ya la elaboración del vino en la región, ¿verdad? Ya había más bien que elaborar el vino, la actividad dentro en los viñedos, ¿verdad? Y es que cuando hablamos de la Edad Media nos referimos justamente a esa relación que existía, que comenzó más bien porque sigue existiendo la relación entre el vino y la Iglesia Católica, ¿verdad? Se empiezan a desarrollar todos estos monasterios grandotes, ¿verdad? Y por supuesto, pues se necesitaba del vino para la celebración de la Santa Misa. Y todo esto lo ha recopilado este santo, San Remi, que fue un obispo que no solo, digamos, existió porque sí, y que de él ahí obtenemos esta prueba de que ya había actividad vinícola, sino que él fue un personaje clave con el rey, en francés sería Clovis, y en español sería el rey Clodoveo I, que era el rey de los francos en esa época.
y era su relación cercana que el rey Clovis, Clodoveo I, lo termina bautizando San Remy, y lo más interesante es que lo termina bautizando, ¿verdad?, en la famosa catedral de la capital de La Champagne, que es Reims. Y esa relación también cercana, como seguimos hablando de esta época, que hablamos ya de este alto cultivo de la vid y elaboración del vino, pues el rey Clovis tenía sus propios viñedos, ¿verdad? Y estaban ubicados específicamente en la capital, que es lo que les acabo de contar, en la capital, que es Reims, o como dicen los franceses, Reims. Así que para estos dos personajes son súper importantes en el mundo del champán, ¿verdad? Aquí ustedes pueden apreciar, sé que algunos han estado por ahí, es una catedral bellísima, inmensa, que vale la pena de verdad hacer varias paradas cuando van de camino, bueno, llegar aquí a la capital, a Reims, y visitar varias veces la catedral, de verdad que vale la pena, es hermosísima por dentro. Y después de que se bautizó Clodoveo I, eso dio la apertura a muchas celebraciones dentro de esta catedral. Y una de las celebraciones más importantes que duró muchos años fue la consagración de los reyes de Francia. Desde el año 826 hasta 1825 se coronaron en ese tiempo todos los reyes de Francia. ¿Y en esto en qué aportó? En el vino de champán, pues aportó a que se consumiera más del vino de esta región, porque por supuesto, si había una coronación, había una consagración, había que celebrar, ¿verdad? Miren qué belleza por dentro, de verdad que de todas las regiones vinícolas que me preguntan cuál visitar, yo siempre les voy a recomendar ir a Champaña y pasen por acá visitando la catedral. Es hermosísima, tiene unos detalles preciosos y que encierra pues toda este gran lapso de tiempo histórico, ¿vea? De la coronación de los reyes franceses. Entonces, lo que les decía, esto impulsa muchísimo a que los que asisten a estas fiestas pues conozcan el vino de la región porque había que beber, había que brindar y entonces fluía muchísimo vino en todas estas celebraciones por todo este tiempo que les digo, desde los 800, casi llegando a los 900 y finaliza por los 1900. Entonces ahí ya empiezan lo que llamamos el clero, hablamos de la corte, vea, francesa, extranjeros que llegaban, embajadores, muchísimos personajes durante todas estas celebraciones tuvieron la oportunidad pues eh, vivir, digamos, el auge de este famoso vino de la región de Champagne. Aquí tenemos pues lo que les decía, en la época en que se coronaban a los franceses, perdón, a los reyes franceses. Y la verdad que esto es un hito y lo consideran en la historia del champán un hito muy importante, la relación, ¿verdad?, de la consagración de los reyes franceses en esta zona. Luego vamos entrando al siglo XVI y al siglo XVII. Y ya teníamos previo a estos siglos, vea lo que acabamos de comentar, se da a conocer el vino como celebración. Pero ahora viene la parte en esta época de la mejora en sus técnicas. Y todo comienza mejorando en los viñedos. Eh, Se empiezan a hacer técnicas un poquito más delicadas, se empiezan a tener en cuenta cómo la vid debería de podarse correctamente, ¿verdad? Y aquí entra
este personaje, que es el que está a la izquierda, Don Pierre Perignon, un monje benedictino que él estaba en la abadía de Auvillers. Él es de la misma época que el famoso Dom Ruinart, que es otra de las casas de champán famosas. Y a Don Pierre Perignon, a él se le debe muchísima aporte en las técnicas, tanto en la viña como en la elaboración del vino. Sin embargo, lo que más se destaca, que marca mucho en la evolución del champán, es que avanza muchísimo en el ensamblaje de las uvas, ¿verdad? Que son permitidas en esta zona y que va a ir mezclando tanto las uvas como los diferentes crus, que ya vamos a ver más adelante que son los crus. Luego que se da este aporte, ¿vea? Del ensamblaje y de que ya no solo va a ser un vino tranquilo también, porque acuérdense que cuando les estaba hablando anteriormente sobre el vino en las celebraciones de la consagración de reyes, ahí no había burbujas todavía. Las burbujas se vinieron, la efervescencia se dio a conocer justamente en esta época y uno de los personajes al que se le debe eso es a Don Periñón. ¿Vea? Entonces, eh, ya cuando se da todo esto, que van formando en orden los viñedos, las uvas, las van separando por color, esto es trabajo de Don Periñón y su equipo. Entonces llegan a decir, bueno, tenemos uvas tintas y tenemos uvas blancas. Eh, Vienen a darse cuenta, ¿verdad? Con una innovación a principios del siglo XVII, que con esto se termina de comprobar la alta calidad del vino de la región de Champagne. Y es la famosa técnica del prensado, como la foto que les pongo ahí, es de las prensas que se ocupan para elaborar del champán, porque a la hora que tú elaboras el champán, eh, tú necesitas un vino base color blanco. No importa si tú tenés una uva tinta, la base siempre tiene que ser blanca. Si se fijan la foto en medio, lo que yo muestro ahí es que a la uva tinta pues le vamos a quitar completamente la piel y vamos a tener solo el fruto que ves completamente sin pigmentación y así es como vamos a obtener un vino blanco base, ¿verdad? Completamente sin pigmentación, sin color. Y así es como empiezan ellos a elaborar y a sentar esa base literal de que el vino base del champán tiene que ser color blanco. Que a la hora de elaborarlo, lo que hace esta prensa es prensar de una forma tan delicada que simplemente abre, ¿verdad? Un poco la uva y la va separando el mosto de la piel y se saca el primer jugo completamente sin manchar, ¿verdad? Que va completamente sin macerar, sin mancharse con la piel de la uva. Entonces, esto fue una de las innovaciones que pues sienta base a la técnica de la hora de elaborar del champán. Entonces, como les decía, los vinos antes no tenían burbujas y ya cuando estamos ya en esta época, pues es lo que se descubre en estos siglos del 17 sobre todo, que mucho, si ya se usaba un vino tranquilo de la región para celebrar, las burbujas terminan de puya, acelerar esto, pues, ¿verdad? Que la burbuja nos pone mucho más alegres, nos pone más felices y obviamente es el vino perfecto para la celebración. Y así es como empieza a marcarse el vino champán como símbolo de fiesta y reunión y se empieza a dar a conocer internacionalmente porque es desde esta época, desde este siglo, que empiezan todas las grandes casas de champán, ¿verdad? Que conocemos, que algunos tenemos en casa en estos momentos, como Tétanger, como Moet y Chandon, como Pommery, como Veuve Clicquot, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya empiezan a abrir mercados en el resto de Europa y luego se va expandiendo a toda América. Así que bueno, dejando un poco la historia,
entramos a ver y a recordarnos sobre cositas claves sobre este vino que lo hace completamente único. El viñedo de champán, primero, se beneficia porque tiene una posición geográfica estratégica. Acordémonos que a la hora de ubicar los viñedos de los vinos de donde, pues sí, que nosotros acostumbramos a degustar, sabemos que están dentro de un margen de paralelos, tanto al norte como en el hemisferio sur. Entonces, cuando hablamos del hemisferio norte, el paralelo máximo al norte es el paralelo 50. La región de Champagne se encuentra justo en el paralelo 49. Arriba de ese paralelo ya no se tiene las condiciones ideales para la vid y elaborar un vino espectacular como es el champán, ¿verdad? Entonces, ya solo con eso, saber que está en una situación privilegiada estratégicamente, la uva va a responder también a esa posición geográfica y ese terroir, ¿verdad? Para elaborar este vino tan espectacular. Y hay que recalcar, vale también recordar que champán solo proviene de champán. No es champán, sino es de la región de Champagne. Y me encanta que todos acá pues ya lo tenemos claro, pero todavía hay muchísimo trabajo que hacer alrededor nuestro porque no me van a dejar mentir que todavía tenemos amantes del vino, amigos, familiares, que todo lo que tiene burbuja le terminan llamando champán, porque es tan famoso que trabajó tan bien este producto, su marca, su nombre, que todo mundo se refiere a que si ve burbujas es champán. Pero es nuestra labor y aquí yo los invito a lo que yo he empezado desde hace ya un par de años a seguir educando de esta forma y qué mejor educar con una botellita de champán para seguir, pues sí, educando que el champán solo proviene de champán, el vino champán solo viene de la región de Champán. De lo contrario, no le podemos llamar champán, sino que le vamos a llamar vino espumoso. Y con esta frase, pues venimos a confirmar lo que es la famosa denominación. Además de que el champán es una historia, es un clima específico, es un terruño específico, hay variedades específicas que se dan en esta zona, es el famoso saber hacer colectivo del viñerón, ¿verdad? Del que trabaja la vida aquí en la región, que tienen esta filosofía de producción, de que tiene que ir súper bien hecho, pero también tienen esta exigencia. Todo esto se va a defender con la famosa denominación de origen, que en este caso es llamada apelación de origen controlada. Estas apelaciones de origen controlada o también conocidas como AOP, apelación de origen protegida, cuando hablamos a nivel europeo, es ese punto de encuentro entre el medio natural de donde estamos ubicados en esta región, sobre el terruño en sí y que comprende también el saber hacer de los hombres. Porque uno pensara que la apelación de controlada, la AOC, solo me va a controlar la zona geográfica, hablando específicamente acá de Champán. Pero acá en la región de Champán, también lo que se protege es la técnica y el saber hacer, ¿verdad? El hombre y el hombre es parte de esta apelación de origen controlada. Y esta creo que es lo que hace que esta apelación de origen controlada sea muchísima más cotizada y tenga mucho más valor. Y es todo lo que se le va sumando, ¿verdad? En los costos, digamos, a la hora de establecer el precio del champán. No solo tenemos como champán como apelación de origen controlada, vean, no solo el vino acá en esta región, en Francia hay también alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, hay quesos como AOC,
y muchas cositas más, ¿verdad? Lo que termina siendo la AOC es defender la tipicidad del producto, su identidad, lo que estamos hablando, y que le añade ese valor, ¿verdad? De que los va a proteger, como el saber hacer del hombre. La verdad que esto no es de siglos y siglos atrás, es algo súper reciente. El sistema de apelación de origen controlada se estableció en 1935 y un año después, en 1936, se estableció la apelación de origen controlada de champán. O sea que no es algo de miles de años atrás, sino que es algo súper reciente. Entrando, hola, hola, ¿todo bien? Sí, todo bien, perdón, que ya llegué a mi casa. Vaya, vaya a traer la botellita. Ya, él aquí, Muy bien, cheers. Ah, no, santé ahora. Santé. Bien, entremos a hablar un poquito sobre el viñedo del champán. Eh, Geográficamente está ubicado a 150 kilómetros al este de París. Siempre les he recomendado, bueno, ya les decía, esta es una de las regiones que más recomiendo visitar. Ustedes solo compran un ticket que la lleve a París. En París agarran un tren y en 2 horas están en la región de Champagne. El tren los va a dejar en la estación de trenes de Reims si se quieren quedar en la zona de Reims y si se quieren ir a la otra, a la segunda capital de Champagne, que es Épernay, también pueden encontrar, pueden agarrar tren hasta esa zona. Pero en las dos zonas, tanto en Reims como en Épernay, pueden encontrar casas de diferentes estilos de champán. El viñedo comprende, aquí vamos a ver un poco de números, aquí sacando el lado economista, 34.200 hectáreas de viñedos que en porcentajes champán corresponde al 4% del viñedo francés, o sea, así, y a nivel mundial solo corresponde al 0,5%. Ahora entienden un poco más por qué tenemos siempre un valor un poquito más alto en este vino, porque tenemos pocos viñedos y por ende poca producción. Su producción anual son casi 300 millones de botellas al año. Champagne se comprende de 5 departamentos administrativos, que ya en la siguiente slide vamos a conocer el mapa, ¿verdad? Y los 5 departamentos, que son la Marne, l'Aube, la Aisne, ahí me van a disculpar el francés, que solo me lo tomo, o Marne y Seine-et-Marne. ¿Okay? Ya vamos a conocer físicamente dónde quedan en el mapa. Y una de las partes más importantes, digamos, del viñedo del champán es que se encuentran, más bien, no quiero decir dividen, porque las parcelas son las que dividen, pero podemos encontrar 319 cru. Cru vienen siendo comunas o vienen siendo más en la parte más fácil de entender como pueblos, 319 pueblos, ¿verdad? Que están específicamente detallados en 3 niveles. Tenemos como la mayoría de los cru, ¿verdad? Que hacen una buena uva, pero no tienen una puntuación perfecta, pero sí tienen que tener una puntuación allá arriba del 80%. Y luego tenemos estos cru que tienen la mención como Premier Cru, que son 42 Premier Cru, que ya su puntuación es más alta, que llegan a tener más del 90% de puntuación, es decir, que es casi perfecta. Y luego tenemos 17 Cru, que son considerados Gran Cru, y acá las uvas en estos 17 comunas, la uva es perfecta, tiene puntuación de 100 puntos. ¿Por qué es importante? Porque para hacer champán solo puedo ocupar uvas que vengan de estos 319 cru. O sea, que si yo tengo un viñedo que no está clasificado dentro de estos 319 cru, yo puedo hacer mi vino espumoso, pero mi uva no llega a la puntuación que se necesita para
que sea nombrado como champán. Y luego, lo otro interesante es que casi todas las bodegas que conocemos y que estamos tomando esta noche, casi siempre mezclan uvas que pertenecen a los 17 Grand Cru o a los 42 Premier Cru. O sea que lo que buscan es tener un champán con la uva con mayor puntuación, perfecta o casi perfecta. Y por eso es que estas grandes casas terminan eh, teniendo un valor un poquito más alto. ¿Y por qué tocó este tema? Porque a veces me dicen, no, pero hay otras casas de champán un poquito más baratas cuando vos visitas la región y está bien, yo estoy súper de acuerdo en eso porque eso es lo fantástico del mundo del vino, que encontramos diferentes rangos de precio, pero aquí tiene que ver también el valor de la uva que se está ocupando. Entonces, cuando tenemos diferentes champáns, estamos súper seguros que si dice champán en la etiqueta es que se usaron uvas con alta puntuación, arriba del 80%, que viene de estos 319 cru. Pero la mayoría de casas grandes, repito, tratan de hacer como sus high-end champagnes con uvas de Premier Cru o Grand Cru, con que tienen puntuación tanto del 90 o que son 100% perfectas. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Nos queda un poquito claro? ¿O ya los dormí con el champán? Todo claro. Todo bien, Ah, todo Ya bien. empezó a hacer efecto la botella. bueno, Todo muy pues me bien. voy a poner en sintonía. Me imagino que excepto los que ya llevan con la segunda botella. Vamos a ver la foto al final. Todos con los ojos colochos. Cabal, con ojos de burbujitas. Vamos a salir. Listo. Entonces me alegro que todo está quedando claro. Para cerrar esta parte numérica, ya no solo se considera estos 319 cruz, la puntuación de la uva, sino que también aquí en el viñedo de champán, aquí sí podemos decir, está dividido en 280,000 parcelas distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un gran, digamos, no sé cómo decirlo, como un gran número de opciones de vino que vos podés hacer con esas 280,000 parcelas. Y cada parcela tiene su propio clima, su propio terruño, es un mini terroir, tiene su microclima, ¿verdad? Entonces, esto es lo que lo hace todavía más complejo el champán, porque no es como que solo, ay, yo tengo este viñedo, no. La Amazon, la casa de champán tiene múltiples viñedos y estos múltiples viñedos corresponden a cierto nivel de cru y sus parcelas bien están identificadas, ¿verdad? Como un mini terroir dentro de ese terroir que ellos tienen. Y para que tengan en conocimiento, una parcela no mide más de 1,200 metros cuadrados. O sea que tampoco es como que de una parcela yo voy a hacer un montón de botellas, ¿vea? Sino que esa es la magia de que este vino espumoso, tan cotizado a nivel mundial, es uno de los vinos más complejos de elaborar y de saborear, porque lo que aquí estamos ya con esto diciendo entre cruz y parcelas, lo que saboreamos es ensamblajes de terruños, ensamblajes de parcelas, ensamblajes de uvas, si son Gran Cru, Premier Cru o son Cru. Entonces al final es una mezcolanza super premium lo que nos están elaborando. Entre otros datos interesantes, hay alrededor de 16,200 viñerón, que son los que elaboran el champán. Tenemos alrededor de 370 casas de champán disponibles. Yo, a ver quién se suma el reto de que vayamos a degustar, a visitar las 370 casas de champán. Y en total hay 130 cooperativas. Y aquí me quiero detener algo. Las cooperativas aquí en Champán funcionan como las cooperativas del café.
que estamos familiarizados acá en nuestra región. Y es que yo tuve la experiencia a primera mano de conocer 3 bodegas muy buenas de champán que funcionan bajo una cooperativa. Y por eso es que yo les digo que hacer un viaje a esta región te cambia un poco el chip a que no, el champán no solo son las grandes casas, ¿verdad? Casas pequeñas que no tienen la, digamos, la estructura grande para tener su maquinaria y elaborar su champán, igual pueden elaborar un buen champán porque vienen de un cru, vienen de ciertas parcelas específicas, pero usan las cooperativas. Y entonces esto, vivirlo de primera mano, te das cuenta y es lo que yo quiero motivarlos también. Lastimosamente a nuestros mercados llegan solamente champán de casas grandes. Entonces, cuando tengan la oportunidad de andar por ahí o andan fuera de nuestra región, que puedan tener acceso a casas de champán desconocidas, digamos, y con un precio un poquito más cómoda, se van a dar cuenta que es igual de alta calidad, ¿verdad? Que un champán que venga de una Amazon. Así que los invito a eso, ¿verdad? A que pues pongamos en el wish list poder viajar a la zona y cuando lo hagan, tanto hagan la experiencia de visitar las grandes casas de champán como al mismo tiempo visitar casas de champán que trabajan bajo cooperativas. Bien, este es el mapa que les contaba físicamente cómo lucen los 5 departamentos acá en la región de Champagne. Rápidamente nos ubicamos. Acá está la capital de Reims. Acá es donde nos deja el primer, digamos, tren. Si no me quiero quedar en Reims, que la verdad yo les recomiendo, es una ciudad súper bonita para pasarla bien. También está aquí Épernay, que es donde están otras casas de champán, o sea que igual en las 2 zonas van a tener alrededor champán. Y luego en la cuestión de los departamentos, ¿verdad? Aquí las tenemos marcadas, pero también nos muestra lo que son las famosas subregiones, ¿verdad? Que al final lo de las subregiones nos ayuda en el mundo acá del champán a ubicar como la mayoría de los viñedos según la variedad de uva que se van a usar, que ya más adelante, ya en un ratito lo vamos a ver, que son la Chardonnay, la Pinot Noir y la Meunier. Ya dando esa introducción, para elaborar champán, nosotros podemos usar hasta 7 uvas permitidas, pero son estas 3 que están acá en foco, las que más se usan, la Pinot Noir, Chardonnay y Meunier, componen casi el 99%, ¿verdad? De las uvas de champán. Y luego tenemos otras 4 que son permitidas, el Arban, Petit Meslier, Pinot Gris, Pinot Blanc, pero estas no llegan ni al punto 3%, ¿verdad? O sea que hay un poquitísimo de estas uvas y las que siempre se van a usar al elaborar champán son estas 3. De estas 3, la que domina en los viñedos es la Pinot Noir con un 38%. Luego, tanto la Chardonnay como la Meunier tienen 31% cada uno, ¿verdad? De viñedos aquí en Champagne. Y como les decía, las otras 4 no llegan ni siquiera al 1%. ¿Qué me aporta cada uno? Eso es bien importante porque a la hora de hablar de los tipos de champán es importante saber cómo la mezcla, si lleva más Pinot Noir, si lleva más Meunier o lleva Chardonnay, y eso nos va a dar una idea de cómo va a saber este champán. Por ejemplo, la Pinot Noir le aporta el cuerpo y la potencia a las mezclas y tenemos mucha presencia de frutos rojos y va a marcar bastante la estructura del vino. Es como el backbone y por eso es que hay más plantación de Pinot Noir porque es la que más se usa para darle estructura al champán. Luego tenemos la Chardonnay, que es la única blanca mayoritaria que se usa. Le aporta las notas florales, ¿verdad? Cítricos, acá no hablamos de un Chardonnay
maduro, vea, o tropical, sino que hablamos del Chardonnay tal cual, con acidez y a veces minerales, y al pasar el tiempo, ¿verdad? Según la técnica que se ocupe, puedo obtener un Chardonnay con notas a mantequilla y cremosidad, ¿verdad? Justamente como dice ahí, especialmente cuando el champán es más viejo. Y está marcada por una evolución lenta, y por eso es que la Chardonnay se usa mucho en los champán que se quieren tener para guarda, es decir, para que guarden muchísimo más tiempo. Y la Meunier, que es muy poco conocida porque solo se da aquí en la zona de Champagne, esta, si hiciéramos vinos tranquilos de Meunier, solo nos diera vinos tintos ligeros y afrutados, y por eso es que a la hora de juntarse en el ensamblaje del champán, la Meunier le va a dar esa suavidez y esa redondez al champán. Se dice que su nombre Meunier viene del color blanquecino de la parte interior de sus hojas cuando están en periodo de vegetativo, y que es muy similar el color al blanco de la harina. ¿Okay? Así que casi siempre la mayoría de las mezclas de champán van a venir con estas tres. Puedo ocupar las tres de una vez, puedo ocupar solo dos, solo puedo ocupar una, o puedo ocupar las otras cuatro menos importantes, ¿verdad? Ahí depende de la mezcla que esté haciendo el enólogo. Se puede llamar Pinot Meunier también, pero cuando hablamos aquí ya como local de la región de Champagne, solo se le dice como Meunier. O sea que la próxima vez que andemos allá por Francia o específicamente en Champagne, a esta uva nos vamos a referir como Meunier, pero internacionalmente se le conoce como Pinot Meunier. ¿Okay? Para que sigamos hablando, nos metamos bien en el papel de un francés. ¿Ok? ¿Alguien había oído de estas uvas? Arban, Petit Meslier. Pinot Gris es la misma Pinot Grillo que conocemos, y la Pinot Blanc es la Pinot Bianco que también se da en Italia, pero esta Arban y Petit Meslier solo se dan aquí en la zona también. Yo tuve la oportunidad de probar dos champans totalmente únicos. Un champán hecho solo de Arban y un champán que se elaboró con las 7 variedades de uva. O sea que eso también se puede encontrar, pero como les digo, tenemos que irnos a la región de Champagne para poder encontrar estas rarezas que son bellezas. Luego, en este mapa, aquí les cuento las 4 principales subregiones de Champagne: las montañas de Reims, el Valle de la Mar, la zona de Côte de Blanc y la zona de Côte de Bar. Côte de Bar es la que está aquí al sur, y acá predomina mucho Pinot Noir. Cuando hablamos de la zona Côte de Blanc, lo que va a predominar es el Chardonnay, como su nombre. Luego tenemos el Valle de la Mar, ¿verdad? Acá predomina tanto Chardonnay como, Meunier, solo Meunier. Luego, cuando nos vamos a las montañas de Reims, ya tenemos un poquito de todo. Tenemos Pinot Noir, tenemos Meunier y tenemos un poco de Chardonnay, ¿verdad? Esto también es bien bonito a la hora de hacer un viaje, porque no solo es como decir voy a ir a la región de Champagne, sino que yo puedo decidir, yo quiero ir justamente a bodegas que estén en las montañas de Reims, en el Valle de la Marne o en Côte de Blanc, y ahí me voy a encontrar con estilos bien específicos, ¿verdad? Entonces, ya tener esta clasificación por las subregiones me abre un poquito más el panorama de todos los diferentes champans que tenemos de muchas posibilidades, ¿verdad? Que podemos encontrar de múltiples champán. ¿Sí? Liv, ¿y la región de Côte de Cézanne o Cézanne Creo que ese está más abajo. está antes de Côte de Bar? Espérame que no lo logro. ¿A dónde está? Aquí está. Ujú. Esa también está, creo que entre las 5, ¿o no? Entre las 5, pero casi siempre se refieren, Ana María, a 4, como siendo las 4 más importantes. Ok. Ajá, y Cézanne es justamente Chardonnay. Ok. Aquí, porque viene siendo la colita del Côte de Blanc. Ujú.
Ah, pues tenemos 5 zonas que ir. Súper. Bien. Luego, quiero contarles de los 4 factores. Como les dije, no voy a entrar en detalle cómo se elabora el champán. Rápidamente contarles que para que nosotros tengamos un champán, vamos a necesitar una segunda fermentación en botella, que es lo que se llama el método tradicional, ¿verdad? O según la denominación, ¿verdad? La AOC es el método champenois porque es un método desarrollado aquí en la zona. Esta foto que ven acá son las crayeras, las cavas subterráneas de Tétanger. Ahí tenemos los champán reposando, ¿verdad? Donde están en los famosos pupitres que fue inventado por la famosa Madame Clicquot, de Veuve Clicquot. Y en esos pupitres pues llegan a moverlos para que luego las lías, las levaduras muertas queden completamente boca abajo en el cuello de la botella, ¿verdad? Y ya luego pasen al último proceso del que les quiero hablar más adelante. Pero para entrar en sintonía por el champán bueno, que yo y algunos tenemos en casa, que es Tétanger, esta es una de las cavas subterráneas de la bodega. Entonces, hemos venido diciendo que gracias, por ejemplo, a la celebración que se hacía de las coronaciones de los reyes franceses, que después se descubrió la efervescencia y ya se usa para muchas celebraciones, el champán se empieza a identificar como un vino para celebraciones y excelencia, ¿verdad? Sobre todo lo de la celebración por la efervescencia y la excelencia porque era el que se tomaba con los reyes. Pero es más que un vino espumoso y por eso es que voy a entrar en detalle en 4 factores importantes que le dan un poquito mayor de valor al vino. Primero, hablemos sobre la selección de los crus. Acordémonos que por aquí es donde se empieza a la hora de elaborar el champán. Dijimos que acá la región tiene a su disposición 319 crus y entre estos 319 hay 3 variedades primordiales con las que pueden jugar, que son la Pinot Noir, la Meunier y la Chardonnay. Entonces, lo que van a hacer acá es ir a seleccionar un Pinot Noir de los crus que ellos quieran, Chardonnay de los crus que ellos quieran y Meunier de los crus que ellos quieran. Con eso ya están sentando la base, ya se están adelantando en uvas, en físico, qué tipo de ensamblaje van a hacer, ¿verdad? Pero todo comienza acá en la selección de lo cru, o sea que empiezan seleccionando el ensamblaje en uvas y en cru. Luego empiezan a seleccionar las añadas. Tenemos, en el caso de los champans, los no milésimés contra los milésimés. Esto es lo mismo que decir en inglés un non-vintage contra un vintage. O en español, un vino sin añada y decir lo contrario sería un vino con añada. La diferencia es la siguiente. Los no milésimés vienen siendo mezclas de vinos de varios años diferentes, que acá en la región pueden ser hasta 5 años mezclarse. Mientras que los milésimés vienen a ser vinos, ensamblajes de un año específico. ¿Por qué sigo mencionando ensamblaje? Porque el paso 1, que era la selección de cru, ya es un ensamblaje. Es una mezcla de uvas y cru, pero van a agarrar esas uvas de esos cru de solo un año específico para hacer un champán milésimé, mientras que para el no milésimé pueden ser también ensamblajes de diferentes uvas, de diferentes cru, pero mezclando diferentes vinos de diferentes años. ¿Ok? Cuando se mezclan vinos de diferentes años, le permite a la casa de champán mantener como la misma calidad que quiere todos los años y que su vino mantenga esas mismas características, porque la receta no va a ser la misma todos los años. Ese ensamblaje, esta preparación del ensamblaje de los vinos
no es tarea fácil. Y uno dice, no, como ahí ya tienen los vinos hechos en sus tanques, vea, están en reserva, bien fácil, solo van a ir a sacar, dame tanto de este vino, de este cru, de esta uva. No. Todos los años, después de la vendimia, que hacen el vino nuevo de ese año, vienen y se sientan y empiezan a probar todas las mezclas que tienen en reserva para crear la nueva mezcla de ese año. Lo que se busca con los no milésimes es que se mantenga como estándar. Es decir, un Tétanger Brut reserva quiere mantener todos los años que nosotros como consumidores percibamos las mismas características. Y por eso es que hacen ese trabajito de más de estudiar todas las mezclas que tienen disponibles. Diferente es cuando van a elaborar el milésime, que no siempre puede que lo saque la bodega. Es decir, que si una añada no estuvo tan buena y siempre han hecho un milésime, puede decidir la bodega este año ese vino de solo un año, de diferentes cepas y de diferentes cru, decir no lo voy a hacer como milésime, pero sí me puede servir para dejarlo como un vino de reserva para un no milésime. Pero cuando la cosecha ha sido espectacular y excepcional, en toda la mezcla de uvas y de cru, vienen y hacen ese milésime. Por ende, un milésime puede llegar a ser un poquito más caro que un no milésime. Pero no nos deje de extrañar que hay bodegas que su vino más premium puede ser un no milésime, porque lo que hacen es enfocarse en un ensamblaje mucho más específico, ya no solo de cru y de uvas, sino que también vienen a ensamblajes de parcelas. O sea, de esas 280,000 que les conté que están divididas las parcelas, todavía puedo hacer un ensamblaje más específico. Y ahí es donde puede generar un poquito más valor ese vino, porque es algo mucho más cuidadoso y más complejo, ¿verdad? Así que esas son las diferencias a la hora de seleccionar las añadas, depende cómo lo quiera hacer la bodega. Aquí hay un ejemplo un poquito más claro. La etiqueta de la derecha es el Tétanger, que es el Brut Reserva, que esta es mezcla de hasta 5 años de vinos reservas, por eso es que dice reserva en la etiqueta. Y la etiqueta de Tétanger, que dice 2015, quiere decir que es una mezcla de vinos, de uvas procedentes solo del año 2015, pero sigue siendo un ensamblaje. O sea que al final, un champán nunca va a ser un varietal, a menos que una marca específica quiera hacerlo una uva específica de un cru específico de una parcela específica. Podría pasar, pero la mayoría de los champans todos son ensamblajes, sea milésime o no milésime. ¿Okay? Luego, en nuestro tercer factor está la maduración. Aquí tenemos en pantalla varias botellitas de Tétanger durmiendo, reposando, ¿verdad? Y es que nos dice la ley aquí en Champagne que hay un reposo obligatorio. Depende si es un champán milésime o un champán no milésime. Si es un no milésime, su periodo de maduración o de reposo debe de ser de por lo menos 15 meses. Mientras que cuando yo estoy elaborando un milésime, el periodo de maduración debe de ser de por lo menos 36 meses, o sea, 3 años. Esto incrementa el costo también del champán y también lo viene incrementando no solo por este tiempo que exige la ley, porque hay casas que vienen a duplicar ese tiempo. Por ejemplo, la famosa casa Veuve Clicquot, ellos un no milésime, en vez de dejarlo madurando 15 meses, lo dejan madurando 30 meses. Y un milésime lo dejan madurando no los 3 años, sino que lo dejan madurando por lo menos unos 6 o unos 7 años. Entonces, todo esto depende del objetivo del vino que quiere elaborar la casa, ¿verdad? Entonces, casi siempre las bodegas, cuando quieren hacer un vinito más premium,
no se van con la base de la ley, sino que le suben un poquito más, le alargan al tiempo de maduración, porque con ese tiempo que queda más tiempo, valga la redundancia, reposando ahí en la botella, en la bodega, el vino se termina como de perfeccionar ese perfil que ellos buscan al final en ese vino. ¿Okay? Otra referencia, por ejemplo, el famoso Dom Perignon, son 7 años reposando, ¿verdad? El Dom Perignon sí es un milésime y solo se hace en cosechas excepcionales. Y dentro del Dom Perignon existe otra etiqueta de Dom Perignon que se llama Plenitud, y Plenitud son 14 años. Imagínense, y por eso es que es muchísimo más caro y es un poco más complejo también. Entonces aquí es de conocer simplemente lo que la bodega está elaborando y cuánto estoy yo dispuesto a pagar. Muy bien. Y con esto, antes de pasar al cuarto punto, no quiero que quede la idea que un milésime va a ser mejor que un no milésime. Esto siempre, como les digo, el mejor va a ser el que a ustedes les guste y el vino que se acople a su momento que se lo están tomando. Porque yo siempre cuento la historia cuando me dieron a probar una vez un champán rosé, no milésime, que hace unos 10 años costaba aquí en el país unos $500. Y cuando me lo dieron a probar no me gustó. Y no quiero decir que el champán estaba malo. Mis circunstancias no fueron las ideales para disfrutar ese champán. Tuve la oportunidad de volverlo a probar y no me volvió a gustar. No es que lo odiara, simplemente no era mi estilo. Ahí yo fui descubriendo que los rosados que yo estaba probando en champán, siendo no milésime y aunque fueran carísimos, o milésime, no importa, no eran de mi gusto. Y me he terminado gustando hoy en día champáns rosados, no milésime y mucho más baratos. Entonces creo que esto al final lo que les quiero decir es que siempre tienen que ir encontrando ese champán sin dejarse llevar por el precio, si tiene añada o no tiene añada, porque siempre van a encontrar un champán ideal para cada momento, ¿verdad? Así que los motivo a eso y cuando puedan ahorren porque sí vale la pena probar de repente premiums no milésime y también los grandes que son milésime. Y por último, el factor del dosaje. El dosaje, después de que los vinos se han quedado madurando en la bodega y ya dice el enólogo, ya está listo, el chef de cave dice, ya está listo este champán para salir, viene la etapa del dosaje, que es la cantidad de azúcar que le voy a agregar antes de salir al mercado. En sí se le llama licor de dosaje, lo que se le agrega y está compuesto de un poco de azúcar de caña disuelto en el vino base. Eso es porque cuando el vino está dormidito, ahí madurando, las levaduras se han muerto y ahí están en contacto con el vino, que son los que llamamos lías. Entonces, por eso es que están luego ubicadas en los pupitres, porque se empiezan a girar de tal forma que las lías queden en el cuello de la botella. La onda es sacarla después y tener un champán limpio. Entonces, cuando se le saca ese bloque de lías, de levaduras muertas, se escapa un poco del vino y nadie quiere comprar una botella de champán que está medio llena o medio vacía. Entonces ahí es donde aprovechan de agregarle licor de tiraje que está compuesto, como les comenté, de un poco de azúcar diluida con el vino base. Estamos hablando que son como 10 ml para una botella de 750 ml en el caso de un champán brut que ahorita vamos a ver en el dosaje. Entonces, esta lista que les pongo acá, Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Dry, Sec, Demi-Sec y Doux, son los estilos de dosaje que podemos encontrar del champán. Y todo esto es por ley que se debe de encontrar en la etiqueta. Yo en una etiqueta de champán, yo debo de ver que si es un Brut Nature o es un Sec, por ejemplo.
Y eso me está indicando cuánta cantidad de azúcar tiene. Y aquí viene. Las que menos cantidad de azúcar tiene son los primeros tres. Brut Nature, Extra Brut y Brut. El Brut Nature puede ser ese champán recién hecho donde no se le añade azúcar, que se le puede llamar dosaje cero, ¿vea? O sin dosaje también. O se le pueden agregar hasta 3 gramos de azúcar por litro. Luego el Extra Brut no supera los 6 gramos de azúcar y el Brut no supera los 12 gramos de azúcar. Luego, cuando llegamos al Extra Dry y al Sec, ya tenemos un poco más de cantidad de azúcar. Un Extra Dry contiene entre 12 a 17 gramos de azúcar y el Sec tiene el Extra Dry entre 12 y 17 y el Sec entre 17 y 32 gramos de azúcar. Todavía se puede considerar que no es tan dulce, porque cuando llegamos al Demi-Sec estamos hablando entre 32 y 50 gramos de azúcar por litro, y cuando hablamos del doux, o sea, del dulce, estamos hablando más de 50 gramos de azúcar por litro. Un montón de azúcar. Okay. Así que yo siempre les he recomendado que si quiero como disfrutar a primera nariz y a primer paladar todo lo que les acabo de contar, el ensamblaje de cruz, el ensamblaje de las uvas, el tiempo de maduración, etcétera, etcétera, para poder apreciar mejor esos, yo recomiendo un dosaje de poca azúcar. Un Brut Nature, un Extra Brut y un Brut. Mientras que cuando hablamos ya del Extra Dry, del Sec, del Demi-Sec y del Doux, ya estamos hablando de vinos más golosos y más gastronómicos, ¿verdad? Para que esa azúcar que lleva el champán no me empalague. Entonces yo por eso soy fiel defensora de los de poco dosaje, pero también estoy abierta a probar los champán dulces, pero con el maridaje correcto para no sentir tanto empalago. De todos estos dosajes, el más vendido y el más preferido a nivel mundial es el Brut, ¿ok? Y creo que es el que todos tenemos en casa. Ahí me hacen saber si alguien tiene un Extra Brut o un Brut Nature, pero aquí en la región, aquí en El Salvador específicamente, sé que en champán todos vienen Brut, traen Demi-Sec y solo hay una casa que no sé si lo sigue trayendo, que traía un Brut Nature. No sé. Voy a averiguar por si a alguien le interesa. Para resumir todo esto, lo que hemos hablado de los ensamblajes de los crus, el ensamblaje de las uvas, el ensamblaje de los años, el tiempo de maduración y lo del dosaje. Solo quiero decirles que un champán viene a ser, como dice acá el comité de champán, es un arte de precisión, equilibrio y expresión. Más que un gran vino, es una obra de arte, porque no ha de ser fácil solamente la mezcla de tantos vinos para llegar a esa mezcla que viene a ser realmente la imagen y la marca, ¿verdad? De esa casa de champán. ¿Okay? ¿Todo bien hasta acá? ¿Claro como el champán? Todo claro. Todo claro, no están aburridos. No, Todo al bien, contrario. todo bien. Todos Nada. soñando con ir al Champagne Live. Va, yo Ajá. me debería de, Para ir. me voy a Tour dedicar para el a hacer- próximo año. yo Sí, yo debería creo que ese hacer un debería tour ser con champán. la siguiente tarea, tener un viaje de enoturismo, todo este grupo junto para irla a pasar bien a Champagne. Total, allá les voy a ir a hacer el examen final de esta clase. Me parece, ahí nos graduas a todos. Ujú. Me encanta la idea. Tenemos que ir en esta época. Me encanta a mí ir en septiembre, octubre. En la época de la vendimia tenemos que ir. Total, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bien, para avanzar, antes de mostrar las siguientes etiquetas, lo que les quiero contar son los tipos de champán.
esta es la parte donde les voy a detallar un poquito más en qué consiste cada tipo de champán y sus características, ocasiones de consumo y maridajes. Para que tomen nota según sus ocasiones, ¿vea? Y según lo que también les gusta comer. Y como les digo, siempre hay un champán para cada uno. Hablemos de los champán sin añada, que serían los no milésime, y en específico el Brut. El champán Brut sin añada, ellos lo comparan como esa camisa blanca o ese vestido negro que siempre es imprescindible tenerlo en el closet, porque uno no sabe cuándo la va a ocupar, ¿verdad? Entonces, el champán Brut sin añada es considerado el gran clásico de todos los tipos de champán que existen. Es siempre el más representativo de la casa de champán, también de una cooperativa o del viñerón, del que hace el vino. Entonces, cuando hacen el champán sin añada Brut, como acabamos de ver, hay una paleta enorme de diferentes colores que son cruz, uvas, añadas, los vinos reservas, etcétera, etcétera, para elaborarlo, ¿verdad? Y también dispone no solo de eso, sino que de las diferentes técnicas. Por ejemplo, pueden hacer un Brut no milésime sin la fermentación maloláctica. Puede ser que el Brut sin milésime puede ser elaborado no en tanque de acero inoxidable, sino que en barricas de madera. Claro que sí puede ser. Por ejemplo, hay una casa de champán que es la que yo más conozco de cerca, que es Krug, que es Brut, no milésime, su vino más premium, y se elabora desde un principio en barricas de roble, y por eso es que eso incrementa el costo también, y es un vino muchísimo más complejo. Recordando que cuando hablamos de un Brut, estamos diciendo que no supera los 12 gramos de azúcar residual por litro. La mayoría de los Brut que vienen acá al país andan entre 10 y 8 gramos. Y maridajes con el Brut, no milésime. El maridaje ideal, hamburguesa con papas fritas, es lo más ideal. Para los vegetarianos, nos pudiera ir bien una lasaña con vegetales. Para los amantes de comida italiana, podemos optar por una pasta fresca con trufa. Y si solo queremos acompañar con quesitos, podríamos optar por un camembert. ¿Ok? Luego al final me cuentan cuáles son sus maridajes, porque creo que la mayoría tenemos un Brut, no milésime, y ahí me cuentan. Luego el siguiente tipo son los milésime, ¿verdad? Como decía, que cuando una añada merece ser puesta en valor, ¿verdad? La vendimia revela esa tipicidad y quieren elaborar un champán milésime. Por ejemplo, aquí en pantalla ven una etiqueta de Tétanger, que es el 2015. Dicen que cualquier champán se puede convertir en milésime, pero acuérdense que, como les acabo de explicar, todo comienza desde la selección de la uva de los crus. La materia prima es la que va a marcar la verdad, la ruta, si quiere ser un milésime o un no milésime. Es realmente el viñerón el que decide. Repetirles que para un milésime va a madurar por lo menos 36 meses en la bodega, ¿verdad? Es un vino con más personalidad, más complejidad que el no milésime Brut, ¿verdad? Vamos a tener las características específicas de las uvas y de los vinos de un año específico, ¿verdad? Se puede degustar como un aperitivo para hacer como esas notas más serias del vino, pero también va con comidas un poquito más complejas. Ejemplos de maridajes: unos higos asados con miel, una langosta asada con hierbas, el queso comté, que es otra apelación de origen, y de postres pudiera ser un crumble de albaricoque con miel y almendras. Así que ahí les dejo estas ideas cuando tengan un vintage champagne o un milésime champagne. Cuando tenemos un champán que diga Blanc de Blancs, nos quiere decir que el vino de champán es blanco y procede de uvas blancas exclusivamente. Casi siempre se hace con Chardonnay,
pero tú puedes obtener un Blanc de Blancs usando también las otras uvas, la Arban, la Pinot Gris o la Pinot Blanc, ¿ok? Y la Petit Meslier. Son vinos más elegantes, por supuesto van a ser vinos más minerales porque estamos hablando de más frescura y la uva blanca agarra más esas características de la tiza, del suelo de tiza que tiene la región de Champagne, ¿verdad? Tanto en nariz como en boca lo vamos a sentir de esa manera. Se puede sentir en aromas esa piedra fresca, ¿verdad? Como cabal, como la tiza, ¿verdad? Como el yeso, heladito, eso se puede percibir en nariz. Por eso es que va genial con las ostras, porque tiene mucha mineralidad, inclusive se le puede percibir la salinidad, la acidez es más alta que los otros dos de que acabamos de hablar. En lo personal es uno de mis estilos más favoritos, un Blanc de Blancs, porque tenés la expresión, porque la mayoría vienen de Chardonnay, tenés una expresión del Chardonnay bien pura. Maridajes. A ver, maridajes. Tenemos fish and chips con una salsa tártara con limón. Tenemos también espárragos a la plancha con queso parmesano. El parmesano es súper amigo del champán. De repente un tartar de pescado con una salsa cítrica, el queso pecorino y de postre también podemos acompañarlo con una tarta de limón con merengue, así con ralladura de limón. Va a quedar súper, súper rico. Otro estilo es el Blanc de Noir, que al contrario sería un vino blanco elaborado con uvas tintas, las negras, ¿verdad? Que ya solo tenemos dos opciones, que es la Pinot Noir y la Meunier. En este caso, acuérdense que dijimos que la Pinot Noir es la que le da bastante estructura al vino, ¿verdad? Le da potencia y le da lo que es los frutos rojos en aromas y en sabores. Y la Meunier le da la redondez y la suavidad y mucha fruta. Entonces, vamos a tener un Blanc de Noirs con mucha fortaleza, mucha densidad, mucha profundidad, ¿verdad? Que es lo contrario al Blanc de Blancs, que es pura acidez y frescura. Es un poquito más potente el Blanc de Noir. Y por eso es que podemos acompañarlos con, como es Pinot Noir en su mayoría, o Meunier, que viene casi siempre ahí de la misma familia, nos va bien con toda la comida de los elementos terrosos, como los champiñones, las setas, entonces nos puede ir bien con unas setas salteadas, un risotto de setas, y como son uva, la Pinot Noir y la Meunier va bien con estas carnes blancas especiadas, va bien con un pavo relleno. Es decir, que el Blanc de Noirs puede ser una súper buena opción para acompañar la cena de Navidad o de Thanksgiving. Luego tenemos los vinos rosados, los champán rosé, que pueden ser elaborados de dos formas. Está la técnica de ensamblaje, que agarramos el vino blanco base y luego le agregan vino tinto y así es como se obtiene un color rosa pálido, ¿verdad? Y luego tenemos el rosé champán por maceración, es decir, que desde un inicio se dejan en contacto las pieles de la Pinot Noir y de la Meunier, una de las dos, para darle color al vino y ya luego se elabora todo el champán, ¿verdad? Así que de esas dos formas se puede elaborar. Casi siempre van a ser como rosados más intensos, se le agregue vino o sea por maceración. No son rosaditos como los que tenemos hoy, el Tétanger rosé. Es un rosado bastante intenso, lo cual nos permite combinarlo con maridajes un poquito más fuertecitos en sabor. Por ejemplo, una tabla de charcutería fina nos va súper bien. De repente vegetales o verduras confitadas sobre una brusqueta va súper bien. Si no quiero carnes, porque carne es una opción para un champán rosé brut, puede ser un salmón a la parrilla. Y luego si lo quiero acompañar con postres también lo puedo hacer, pero como es el estilo que estoy hablando de brut, no tendría que ser algo tan dulce, nos podríamos inclinar por una panna cotta con frutos rojos. Y por último están los dulces o los demi-sec, vean los doux o los demi-sec, o aquí también pueden entrar los extra dry y los sec, que ya tienen un poquito más de cantidad de azúcar. Acá, como les dije, cuando hablábamos del estilo, del dosaje, son vinos más gastronómicos en el sentido que como tenemos más volumen porque tiene más azúcar, necesitamos esa comida que puedan equilibrarse
a ese volumen. Por ejemplo, postre siempre va a ser una buena opción. Puedo pensar en un tiramisú de frutos rojos, si es un demisec rosado, si es un demisec blanco, puede ser igual solo el tiramisú, porque estamos hablando de dulzor y de, ¿cómo se llama? Cremosidad. Pero también puedo comer comidas spicy, comidas picantes, porque el dulzor me ayuda a equilibrar esa fuerza que tiene el picante. Y otras ideas que les puedo dejar acá: el pollo en salsa agridulce, lentejas en leche de coco, pato con salsa de ciruela, que eso va a quedar delicioso. Y en cuestión de quesos, el mejor queso para acompañar los champán más dulces es el blue cheese, el gorgonzola o el queso azul, como ustedes le quieran decir. Ya me estoy quedando sin voz. Pero después de ver todos los tipos de champán y las sugerencias de maridaje, solo les quiero decir que tanto así como pueden haber platos específicos, que como aperitivo me puedo servir un champán joven y fresco como el Brut no milésimé, y luego con el plato principal lo acompañe con un milésimé o con un rosé Brut, ¿verdad? Por cuerpo. Y el postre le ponga un demi-sec o un doux. Yo puedo tener un solo champán para toda una comida. Claro que sí, solo tengo que jugar con las diferentes comidas que me vayan acorde con las características de ese champán. En lo que yo he vivido personalmente tomando champán, el que nunca falla es el Brut o el Extra Brut, que puede acompañar una comida de principio a fin, como aperitivo, con los aperitivos que se pidan, ¿verdad? Con el plato principal. Y también puedo acompañar un postre que puede ser un queso o que puede ser como lo que les recomendaba, un pie de limón. Pero quiero que se lleven esto, que el champán es un vino para toda la comida y para cualquier también ocasión. Eso es todo. Pero en cuestión de teoría, eso es. Yo pensé que me iba a tardar más, pero creo que llevamos bastante tiempo. Wow, yo de verdad estaba tan entusiasmada que no vi correr la información. Esto es todo lo que tenía de teoría. No sé cómo lo ven. ¿Les gustó? ¿Quieren más? ¿Hay algo que no quedó claro? Súper bien todo. No, bueno, es que hablar de Súper. champán es hablar demasiado largo y no nos alcanza una clase. Es demasiado. Y eso que no metimos lo técnico. Exactamente. Es Pero está cierto, todo buenísimo. tradicional y todo eso. Solo tengo 3 cositas más que sí les puse así como cosas fun facts. Esto sí, miren. Los barcos siempre han tenido la costumbre de que antes de salir los bautizan con una botella de champán. Y por eso es que dicen que el Titanic no le Hundió. hicieron el brindis. No hubo bautizo de champán, así que a eso Exacto. se debe lo del Titanic. Así que si por ahí en alguno de ustedes tiene planes de adquirir un barco, no se les olvide bautizar su barco. Aunque sea el carro, vamos a bautizar. Sí, lo tenía en mi lista de compras, para mañana. De ahí otro fun fact, ¿reconocen a esta artista? Marilyn Monroe. Yeah, la Marilyn. Correcto. Un fun fact, ella adoraba el champán, que tanto lo adoraba que pidió un baño de champán y para ese baño de champán ocuparon aproximadamente 350 botellas. Sí, no latina, una vaina así. ¿Y la marca? La marca fíjate que no No aparece. no aparece. Solamente nos deja la inquietud si lo queremos definir como un baño de lujo o una locura espumosa. Y por último, sí, yo sé que aquí todos son amantes del vino, pero ojalá también se metan un poquito al mundo del champán. Si llegan a hacer un poco de colección, si andan buscando un hobby nuevo y les gustaría empezar a coleccionar las placas que trae el morrión, ¿verdad? ¿Qué es esto que trae? Este es el morrión, acuérdense, el alambrito que protege. Entonces, esta placa ustedes las pueden ir coleccionando y existe esta colección que se llama placomucifilia.
coleccionar estas placas de champán. Y venden ya así, como así que uno colecciona. Repítelo después de 3 copas. Ajá. Así que con esto he terminado yo mi teoría. Me alegro que les haya gustado. Me encantaría saber qué les ha parecido el vino que tienen en casa, Bien gustoso. con qué lo acompañaron. ¿Quién quiere comenzar? Para la Francisco, espuma, se me quiere decir. Fran. Hola. ¿Qué onda, Fran? Dedocráticamente, Pues Yo creo que por fíjate. las 2 botellas ya no puede hablar. tú no puedes No, hablar, no, no, Fran. no, no, para nada, No. para nada. ¿Nos querés contar qué acompañaste de comida y qué te pareció el vinito? Pues fíjate de que yo, ¿cómo se llama? Tenía esta botella de Piper Heidsieck, creo que Ajá. sí se pronuncia, Piper Heidsieck. Es un Cuvée Brut, estaba muy rico, se sentía un sabor como muy fresco, a manzana, a pera, a avellana. Y lo acompañé con ¿cómo se llama? Un ceviche de pescado con, ¿cómo se llama? Con leche de tigre. Y siento que quedó súper rico, más que ese toque picante de la leche de tigre, me gustó mucho. Hizo un buen, ¿cómo se llama? Combinación de la frescura y el spicy. Lo acompañé también, como, le coloqué, ¿cómo se llama? Botanitas de tocino Ujú. ahumado y sentí que estuvo muy bien. Te felicito. Me Qué gustó. delicioso. Súper bien. Gracias, Fran. A quién le cedemos? A Claudia. Claudia falló un poco en la tarea. Solo No te lo compró. tomaste. No, es que Claudia falló una tarea porque como yo viajaba hoy para Guate, no logré comprar a tiempo el champán. Entonces compré en el aeropuerto y resulta ser que no compré champán. Compré un espumoso rosé, que estaba Lindo. muy rico, Ah, pero que pero lo contame, que me... ¿cuál compraste? Mire, compré un Ajá. Chandon rosé, que para hacer mi espumante rosé, que pruebo por primera vez, me encantó, me pareció súper bueno. Muy burbujeante en la boca, muy rico y durante todo el tiempo se permanece así, a pesar de que el tiempo pase, porque uno esperaría que pasaran unos minutos y ya se le bajan las burbujas, pero no, la verdad es que se mantiene todo el tiempo. Muy refrescante, con notas de pera, de melocotón, cítricas también. Ujú. Me gustó mucho, lo combiné con sushi y Súper con... bien. Súper bien, y lo combiné con atún fresco, que estaba súper rico. Me gustó un montón. Me parece perfecto para una tarde de verano o para irse a uno a la playa, fantástico. Pero como les puse en el chat, propósito de enmienda, ahorrar para irnos a champán y probarlos allá y probar los dos tipos de champán porque ahora entiendo la diferencia. Muy bien. Me alegro que quedó claro y que está entusiasmada para probar. Súper bien. Igual buenísima elección, Clau. ¿A quién le cedes el micrófono? Entonces se lo cedo a Ada Castañeda. Ada, Hola, es su primera clase con nosotros. Bienvenida. hola, muchas gracias. Bueno, la primera clase en un par de años, porque estuve antes en algún En momento. el Bueno, presencial. yo como presencial, eso sí. Yo como estuve en El Salvador, yo sí aproveché la recomendación de Sonia y se acabó todo. Qué cosa, ¿verdad? Estaba buenísimo. Yo lo combiné con queso brie, también tenía charcutería, delicioso, de verdad, súper contenta. Y al igual que Claudia, motivada para ir allá a Francia, champán, a tomar champán. Muy bien, me encanta. Esa es la actitud, Ada. Ya llevamos 3 entonces en el vuelo. Ya vamos a ir Sin, cotizando. sin duda. ¿A quién le cede el micrófono? A ver, a mi amiga Julieta para que nos cuente.
Hasta Panamá. Y A Pan- la agarramos comiendo. Que me ayude porque de verdad hay varias botellas acá y Hay varias botellas y hay varios sommeliers en esa mesa panameña. el sommelier nos va a explicar. por favor. Queremos escuchar al sommelier allá. Bueno, les voy a adelantar y después el sommelier le va a dar las notas de cata. Media Yucatán. Pero empezamos con un Perrier Jouet Brut. Finísimo. Luego seguimos con un Pommery Brut. Y hemos terminado con un Billecart Salmón, no sé cómo se pronuncia. Pero calentamos con Calentamos con un cava, Sí. con un musa, con una Musa. musa clásica muy bien. Hemos terminado con un Billecart Salmón, riquísimos, la verdad que todos los champán, o sea, Gracias. súper intenso el aroma a bollería, a mantequilla, a pan, o sea, pan horneado. Para mí, el Perrier Jouet era como más floral, más frutal. Total. El Pommery, un poco más intenso, pero siempre frutal. Y el Billecart Salmón, o sea, súper intenso. Más O sea, complejo. más complejo. Creo que el orden fue el correcto. Sí. Y nada, súper contentos aquí. Lo combinamos con... hubo un poquito de todo porque hubo sashimi de salmón, hubo alitas, papas fritas, imitación de caviar, queso gouda, papas fritas, papas horneadas con sabor a espumante, Así. olivas, aceitunas Aceitunas con... y ¿qué más? Eso. Súper bien. Muy bien. Ahora el sommelier nos va a dar las notas de cata. Ay, no. Ah, relájese, dice. Hola, hola. Hola. Bien, el Perrier no lo sentí tan aromático, pero súper agradable, Brut. El Pomeri sí lo sentimos, yo sentí mucho el aroma a los melocotón seco, orejonas, y Billecart Salmón también igual muy parecidos, que aunque los primeros dos eran Brut y el último era Extra Brut, lo Ujú. sentimos bien en el orden, no lo sentimos con poca azúcar, y sí, la verdad, bastante bien. Y pues sí, la verdad lo maridamos con alitas, con el caviar, con las papas, con los quesos, con el sashimi, la verdad, súper bien. Y no, y padrísimo, la verdad que la clase estuvo increíble, o sea, no sabía toda la historia, con los fun facts, la verdad, súper bien, muy felices. Qué alegre que quedamos bien con los amigos panameños. Les cuento que nuestro amigo sommelier es el fundador de un club de vinos que se llama Decantados. Decantados. Súper, felicidades. Así que ahí le hicieron publicidad a Liv Salguero en Decantados ahora. Oh my God. Vamos a etiquetar. Ahí. Ah, súper. Ah, pues ya tenemos más excusas para ir a Panamá. Claro que sí. Súper, me alegro, qué bueno. Bueno, ¿y a quién le van a ceder el micrófono? No sé. Morena Macay. Morena Macay. A Morena, More, hasta San Miguel. Hola. Hola, Bueno, More. yo estuve con el que Liv nos recomendó. Le sentí sabor a las dos frutas de hueso, que es la nectarina y el durazno. Me gustó, no está mal, pero veo que el rosado no va a ser mucho de mi preferencia. Muy bien. O sea, Y súper bien que te diste cuenta.
Sí, mi maridaje fue, me puse a cocinar, hice unos canapés de salmón y unos mini quiche de salmón quise hacer, inventar, ¿verdad? No quedó tan mal, hechos con queso brie. Ujú, Eh, Le hice también unos tomatitos para darle cherry con romero. ujú, También hice unos honguitos salteados al gratín. súper. Y de postre, un chocolate Ferrero Rocher. Me Muy. Súper encanta. buen menú como siempre, More. Y que me alegra que con esta clase te diste cuenta que el rosé no es tan tu gusto, es más el blanco. Sí, más el blanco. Solo probando uno se da cuenta. Exacto. Ya vamos viendo que nos vamos a salir un poco caro, que ya los gustos van subiendo. Siempre me dicen eso, que yo o soy dueña del presupuesto, dicen, o que les malacostumbro el paladar, o que se los arruino para bien, vea. Sí. Y, Mira, es, y, me, como, y me como anoto todo al es viaje. marketing, como todo es marketing, Nip, yo te diría que tú eres la embajadora de los buenos momentos y de Ah, enseñarnos a disfrutar bien. ¿Ves cómo cambia toda la Correcto. historia? sí, cabal, muy bien, sí, creándoles excusas. Creándoles excusas, sí, Y, sí, sí, y, sí. y en la lista del viaje también. Muy bien, va, ya llenamos aquí, ya, muy bien, faltan más. ¿A quién le vas a Pero hacer que el sea el micrófono? próximo año en agosto, a finales de agosto. Ajá, Entre julio y agosto, porfis, Frank. No, porque la vendimia es en septiembre, es octubre. que esa es la época más linda para ir, ajá, como dice More. Es que como yo voy a finales de agosto del próximo año Ah, ya sé que, ay, y voy a quédate, estar, Ay, quédate, dice, como de costar a 5 pesos. ay, quédate, vamos a llegar. Me voy a quedar hoy en diciembre hasta septiembre del otro año. Cabal, More, allá quédate. ¿A quién le cede el micrófono, More? Yo creo que no ha pasado. Vamos a Ha ver. pasado. Jackie. Jackie, muy bien, ajá. Hola, hola. Pues yo no sé qué tienen las burbujas, pero yo siento que pegan más rápido que el Felicidad, vino tienes flat. felicidad. Eso no me estoy quejando, pero te voy a decir, hacer la mención. Pues yo me quité la gana, yo quería a la viuda, me Ajá, compré una Pepsico Brut y la maridé con sashimi de salmón, de atún y ensalada de algas y ashiwakame. Y la verdad es que es fabuloso. O sea, el champán en general es fresco, es frutal, melocotón, pera, es súper refrescante, pero cuando ya se combina con el sashimi y un poquito de salsa de soya, resalta también la efervescencia, la salinidad, la mineralidad. Delicioso. Yo coincido con lo que decían, de verdad que uno va aprendiendo y cuando uno ya conoce lo bueno, es difícil irse de vuelta. Y también para como cheat meal, tengo unas papas fritas, lo máximo, no me bien, puedo quejar, excelente clase. súper bien, buen maridaje, Jackie, como siempre. Sí, ¿Y a quién le cede? Tenemos ahí a Bea, tenemos a Alex, Albea y Ana María. yo le veo cara de hablar a Bea. Hola, hola. Sí, fíjate que yo hoy me adelanté y abrí mi botella de champaña. Me habían regalado una botella de champaña, le contaba a Liv. Y entonces la abrimos hace un tiempo, así que hoy estoy con un espumante que no es champán, pero es uno de mis favoritos. Y yo siempre había probado la versión blanca y hoy me atreví a probar la rosé. Es un Patriarche. Es cremant de Borgoña, es un cremante de Borgoña, pero el método con el que lo preparan es el mismo del champán, el método tradicional. Y es más Pinot Noir, lleva otra uva que no es la mezcla oficial de champán, pero lleva más Pinot Noir que otra cosa, ¿verdad? Entonces es uno de mis favoritos y está buenísimo. Este es un rosé, yo le sentí bastante sabor. Bueno, lo primero que se me vino a la nariz fue una toronja y le sentí bastante sabor a cítricos. Entonces justo yo lo estaba maridando con una hamburguesa y una ensaladita fresca así de lechuguitas y todo con su vinagreta
Entonces iba súper bien. O sea, yo siempre había querido maridar un vino con una hamburguesita, así algo tranquilito, un espumante. Y hoy fue la excusa, como dice el libro, una Así excusa es. más. Las burbujas no se fallan, una hamburguesa, súper buena Sí, selección, vea. riquísimo, te lo juro. Y como ya lo decían anteriormente, vea, yo creo que ya desbloqueé un nuevo gusto, entonces no me imagino comiéndome una hamburguesa sin un Súper espumante. bien, lo vamos a poner en la lista como el resto en la wish list que tenemos por hacer. Riquísimo, riquísimo, estuvo bueno. Y me encantaría que hubiera sido con papas, pero pues por el tiempo me tocó así tipo domicilio y todo, pero de verdad que está buenísimo. Miren, este me lo recomendó el Liv hace un año para nuestra clase anterior de champán. Yo probé el blanco es mi top favorito y yo la agarro como que fuera agua, ¿ves? Entonces, Todos aquí hemos esa- agarrado como agua el champán. Mandanos el label. Súper sí, bien. ya les voy a mandar la foto. Sí, El blanco sabe mandándola, bastante, el cabal. blanco es bien dulcito, sabe como a melocotón, a pancito, riquísimo. Entonces sí te da bastante ese aire del champán, vea. Al menos los champán que he podido probar, mucho sabor a levadura, pancito tostado, por ahí un sabor ¿qué fue lo que le sentí a este último? Creo que le sentí un poquito de nota a tabaco por ahí, pero estaban buenísimos. Entonces siento que para quitarse las ganas, una tarde así que no quieres invertir en una botella, pues sí, un poquito más cara, esta es una versión bastante buena, bastante, bastante buena. Así que ahí les voy a mandar la foto de Y la ahí nos la etiqueta. manda para que lo vean los demás mientras aquí nos terminan de contar. Ana estaba levantando la mano así. Ana, cabal, le vamos a ceder Ana a Ana. María. ¿Yo? Sí, tú. No, yo no. No Yo estaba no levantando la porque, mano. no, porque acuérdate que no tengo champán, así que voy a Ah, hacer bueno, la... entonces para que todos queden de testigos, tiene la tarea Ana María de hacer la Ahí, botellita de champán después. ahí les mando la foto. ¿Cuál es la marca que estaba mencionando, Brenda? Es el Patriarch. Ok. Ajá. Donde hay B y G, ahí vas a encontrar el Patriarch, porque es de la misma familia. De la misma familia, yo no sabía. Y la etiqueta no parece, o sea, el VIG tiene como esa etiqueta bien estándar, pero esta se ve bien, Sí. Ahí bien mandarle la diferente. foto. Ajá. Ujú, ahí la voy a mandar en el chat. Sí, pues antes de, nos quedan, porque ya es noche también, Albea y Vilma. ¿Qué tal? Bien, ¿Qué nosotras cuentan? tomamos Lucien Albarench, que es un brut rosado. Wow, un cremán de Alsacia. Sí, entonces Interesantísimo. yo sentí como muy limpio, muy sabores como a fresa, frambuesa, y a mí me gustó bastante. Yo no estaba muy convencida de tomar el rosé, pero de verdad que me ha gustado bastante. Que me alegro. ¿Y Igual que tú? Alvea, lo sentí muy fresco, estaba un poquito seco, pero no tanto, entonces estaba muy refrescante y también mm, en vez de cítricos estaba un poco más como floreado, ¿no? Como, Ah, muy bien, qué interesante, sí. ujú. Y Sí, fue un poquito. mi primer cremán de Alsacia. Ah, Yo creo que sí. sí, ese es cremant de Alsacia, sí, sí, El ese es. No, primero que se toman. sí, es el primero que tomamos porque fuimos y este fue el que nos recomendaron, un Brut rosado. Es muy, muy rico. Descubrimos de que de verdad, tú estabas diciendo que de lo de España, sí, que el Brut es Ajá, en esta el más casa va a ser el vendido. rey. Ajá, Sí, sí. total. Y lo acompañamos con sushi de salmón y de atún y muy, muy rico. Perfect, súper buen pairing. Felicidades. Sí, sí, ahora ya sabemos que para la próxima tiramisú, dijiste tiramisú y yo dije, ¿por qué no me Ah, dijo bueno, de ya sabes, sí, hoy ya sabes. Un tiramisú con frutos rojos te va a quedar perfecto. Sí. Súper. Gracias, chicas. Bueno, y vamos con Alex y Cindy, nuestros últimos, pero no menos importantes, que Hola, se hola. tomaron el champán antes de la clase. No, hombre, se terminó antes de que empezara la clase. ¿Qué nos cuentan?
Bueno, nosotros nos fuimos así como muy, muy lejano y lo maridamos con comida libanesa. ¡Wow! Sí, entonces pedimos un sultán portobelo. Ujú, Es un hongo portobelo relleno de hummus, tabule, con trocitos de falafel y encima salsa tzatziki. ujú. Y pedimos una shawarma de pollo y una de res. No eran shawarma, ¿verdad? No, eran kebab, perdón. Ah, Kebab de pero igual pollo. iban bien por los sabores. Ajá, kebab de pollo y kebab de res. También acompañados con tzatziki, sus cebollitas y mira, hicimos el ejercicio de probarlo primero solo con el hongo, el champán, wow. O sea, el hongo resaltaba los sabores del champán y ese como acidito al final se resaltaba más con los hongos y con el pollo, pero con el kebab de res, no, Otro delicioso. nivel, ajá. Sí, 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 Sí. completamente diferente. O sea, se le sentían más las notas de frutos rojos al champán y la acidez le bajaba muchísimo más. Entonces, súper delicioso. Y de postre lo acompañamos con unos cranberries envueltos en chocolate. Ajá. Entonces, igual también los cranberries, lo acidito, le intensificaba el sabor al champán. Así que, bueno, vos sabes que yo soy fan de los espumantes. Yo sé, y Así qué que yo, buenísima combinación. encantada, encantada. Me alegro que también quedamos bien en esa casita y que todos, la verdad, estoy súper feliz que un éxito más de esta sesión, Sí, que de verdad, la información que les he compartido le funcione para sus decisiones de burbujas de ahora en adelante, mucho más. Y por supuesto, momentos y maridajes, ¿verdad? Así que así lo han ido haciendo súper bien.